Cuando en 1441 Antón Gonçalves introdujo en Portugal 10 negros, podemos entender que se dio inicio al comercio negrero en Europa, siendo que en 1517 Fray Bartolomé de las Casas pidió a Carlos I la introducción de mano de obra esclava negra para atender el trabajo de las minas de la Española y de Jamaica. En 1518 Carlos I autorizaba a Lorenzo de Garrebot a pasar 4.000 negros a América. Durante los años 1518 y 1519 tiene lugar una fuerte epidemia de viruelas en el Caribe que diezma drásticamente la población aborigen y acelera el aumento de la población negra, procedente de Guinea, con componentes del Congo, de Nigeria y de Angola. En 1553 partían de Londres los primeros mercantes rumbo a África, siendo que en 1562 John Hawkins transportaba a las Antillas el primer cargamento de esclavos africanos bajo bandera inglesa, y en 1595 los holandeses enviaban su primera expedición a Guinea. Desde ese momento y hasta la supresión del tráfico, el Golfo de Guinea sería el principal núcleo de extracción de esclavos. Los portugueses habían constituido con aquellas tierras una circunscripción político-militar conocida como Distrito de Biafra, asegurándose de este modo por un tiempo el control de gran parte del negocio de la trata, preponderancia que en lo referente a las Indias Occidentales se convirtió en monopolio durante los 80 años de unidad ibérica. Pero ni el número de esclavos transportados ni las condiciones aplicadas se parecían a lo que posteriormente ocurriría. En 1612 los ingleses se establecieron en las Bermudas. En 1616 Holanda empezaba a colonizar la Guayana. En 1618 los ingleses se establecían en el río Gambia y en 1619 introducían los primeros esclavos negros en Virginia. Con los asentamientos británicos, holandeses y franceses, se dio comienzo a un tráfico transatlántico que avanzaba a niveles estratosféricos, nunca antes vistos. Pero no serían negros los primeros esclavos que sirvieron en las colonias europeas, siendo que los introducidos hasta el momento eran esclavos blancos, especialmente irlandeses. Era, según su relación, más que inhumano el trato que los plantadores daban a estos esclavos blancos. Les daban una comida limitada y perversa, iban prácticamente desnudos, no tenían descanso, y eran tan frecuentes y crueles los castigos que se aplicaban por mero capricho o entretenimiento, que algunos infelices morían a manos de sus brutales dueños. Uno de estos se hizo tristemente famoso en San Cristóbal, se llamaba Betesa, y llegó a dar muerte con su látigo a más de 100 criados de los que habían traído de Francia y de Inglaterra. Los plantadores y piratas de esta nación solo se diferenciaban de los de procedencia francesa en ser algo más crueles. Servían entre ellos los contratados 7 años y cuando iban a cumplir los 6, los mortificaban sus dueños con tan atroces castigos que les impelían a suplicar que se les revendiese a otros amos, aun sabiendo que alargaban así la servidumbre de 4 a 7 años más. Se daba el caso de prolongar a algunos infelices en esta forma su esclavitud hasta los 20 años. Y es que estábamos hablando de unos contratos de esclavitud que se estaban aplicando en Inglaterra a aquellos que no eran directamente forzados. O sea, había dos tipos de forzar al esclavo. Por otra parte, las colonias no estaban autorizadas a producir nada que no fuese demandado por Inglaterra, y los colonos debían suministrarse de las mercancías producidas en la metrópoli.
Nadie podía importar ni exportar nada que no fuese británico. Pero algo cambiaría en 1619 cuando un barco holandés hubo de repostar en Jamestown, en Virginia. A cambio de los suministros dejó 20 africanos que llevaba a bordo. Fueron los primeros negros que entraban en las colonias de Norteamérica. ¿Y los nativos? Los nativos sencillamente serían exterminados. Quiero remarcar una cosa. Estamos hablando de los dominios de Inglaterra. No se puede generalizar y mucho menos hablar de España. Estamos hablando de las colonias, de los ingleses. En los momentos en los que los indios reclamaron la propiedad de tierra de valor agrícola, la coexistencia simplemente fue descartada por los británicos. Si resistían la expropiación, entonces podían y debían, como dijo Locke, ser destruidos como un león o un tigre, una de esas bestias salvajes con las que el hombre no puede convivir ni estar seguro. ¿Por qué Inglaterra prefirió el exterminio de los indios a su esclavización? Es una pregunta que nos es respondida por Thomas, que dice: los colonos norteamericanos continuaron con esclavos indígenas a lo largo del siglo XVIII, pero por razones que nada tenían que ver con la moral, sino más bien por miedo a que los cautivos indígenas provocaran guerras entre las tribus de las que procedían. Por esto, algunas colonias prohibieron su importación, entre ellas Massachusetts, Connecticut y Rhode Island, entre 1712 y 1714. En 1625, los franceses se apoderaron de Haití, donde recalarían esclavos procedentes de Dahomey. Posteriormente, Holanda trasladaría bantúes de Sudáfrica a la Guayana, y los ingleses tendrían sus caladeros principales en la Costa del Oro, en Ghana, y en Nigeria. En 1630, Inglaterra iniciaba la industria azucarera en Barbados, y 7 años después, en 1637, Francia construía el fuerte de San Luis del Senegal, al tiempo que Holanda tomaba las posiciones africanas de Arguin, Gorea y Elmina, hasta la fecha en poder de Portugal, convirtiéndose en esos momentos en los puertos de mayor tráfico controlados por la Real Compañía de África. El objeto de esta compañía era suministrar anualmente 3.000 esclavos a las colonias azucareras. Y dice Thomas que entre 1636 y 1640 la media de esclavos vendidos en Pernambuco fue de entre 1.000 y 1.800, mientras que en los 6 años siguientes, de 1641 a 1646, la cifra se fue incrementando de 1.188 a 1.337, a 2.312, a 3.948, a 5.565 y volvió a bajar a 2.589. Sin los negros y los bueyes, nada podría esperarse de Pernambuco, le dijeron en 1640 a Erem XIX, la suprema autoridad de la Compañía de las Indias Occidentales. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.